Buenas tardes, una vez más conectados en vivo, en directo, a través de todas las plataformas de elpolitico.com. Hoy tengo el privilegio de compartir este live con uno de mis compañeros de aquí del Político, analista, politólogo, Sergio Berestein. ¿Cómo estás, Sergio? Ya te voy a hacer la presentación formal, pero primero saludarte y agradecerte por todos esos maravillosos artículos que nos ayudan a entender tanto desde afuera como hispanos todo este entramado de la política de Estados Unidos y un poquito más allá. Un gusto enorme, Gaby, estar contigo esta tarde. Un saludo a toda la audiencia. Para mí, la verdad que es un privilegio poder compartir mis ideas, mis visiones respecto de la política de los Estados Unidos, de América Latina, con ustedes. Y la verdad que estoy muy entusiasmado por la charla, por esta plática que vamos a tener. Sí, Sergio Berestein, ustedes lo han visto en los últimos 3 meses haciendo todos esos análisis, esos artículos tan interesantes, a veces sobre Argentina, a veces hacia un país latinoamericano y muchas veces sobre Estados Unidos. Sergio Berestein es doctor en ciencias políticas. Él se graduó en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. También es licenciado en historia, ese título lo obtuvo en la Universidad de Buenos Aires y también es presidente de Penn State, consultora de análisis político. Le damos la bienvenida y aquí creo que ya se está sumando Fabián Calle. Cuando me confirmen, por favor, por el WhatsApp escrito allí, que ya yo lo vea en cámara, también lo vamos a agregar. Vamos a estar también con Fabián Calle de Poder y Dinero. Ustedes lo han visto a través de todos esos titulares. Están haciendo una labor extraordinaria de informar en español sobre todo lo difícil que es la guerra, la política internacional y la política aquí en Estados Unidos. Fabián Calle es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia, con especialización en el National Defense University. También estudió en Washington, D.C. Allí veo a Fabián y aquí, como todo es en vivo y ahora todo es self-service, lo estamos haciendo desde mi propia computadora. Bienvenido, Fabián. Gracias por sumarte a esta transmisión en vivo. Muchas gracias. Un honor la invitación. Mis disculpas a vos y a la audiencia, pero bueno, el hombre propone y el Wi-Fi dispone. Sí, es complicado. Aquí también tuvimos algunas fallitas de internet, pero bueno, ya estamos en vivo. Yo quería, bueno, comenzar yo creo que por la pregunta que yo creo que a ustedes también les hacen todo el tiempo. Cuando uno está tan atento a las noticias y al tema político, cuando uno va a una fiesta o va a donde la familia, siempre le empiezan a preguntar lo básico. ¿Quién va a ganar? ¿Es Donald Trump? ¿Es Joe Biden? ¿Ellos realmente van a ser los candidatos? Porque uno está muy viejo y el otro tiene más de 90 cargos criminales. Hay muchísimas aristas que ver aquí, pero pareciera que todo apunta a ese rematch. Voy a dejar el tema abierto para que ustedes opinen. Luego, al final, también puedo dar un poco mi opinión de los diferentes escenarios para responder esa pregunta que se hacen tantos hispanos, no solamente dentro de Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Comienzo con Sergio, que llegó primero. Fabi. Me parece que te pasó la Sergio, pelota sí. vos a primero. ¿Quieres que vaya Fabián primero? Dale, arranco yo. Ok. Mira, yo creo que ha habido una aceleración en las últimas semanas podríamos llamar de un desgaste a la candidatura de Biden, ¿no? Biden, para los que seguimos la política americana, lo que hemos vivido en la política americana, lo conocemos a Biden hace mucho, digamos, ¿no? Y siempre fue propenso a bloopers, siempre fue propenso digamos, a meter la pata, como decimos en América Latina, en algunas cosas, pero en los últimos años y ya en la campaña del 2020 se lo mostraba, cualquiera que haya tenido un abuelo o un pariente anciano, se lo vea con ciertas dificultades.
algunos decían, no, son material editado, son los rusos, es MAGA, son, bueno. Con el correr de estos 3 años, la cantidad de material no editado, muchas veces en vivo, muestra a una persona que, por ejemplo, sube un escenario y no sabe por dónde bajar, que le cuesta mucho sostener una conferencia de prensa. De hecho, tratan de que no la dé. No se acuerda los nombres de mandatarios, no se acuerda a una madre veterana de su hijo muerto en guerra, le dijo, mi hijo también murió en guerra. Todos sabemos que el hijo de Biden no murió en una guerra. Y a todo esto sale este informe de la Fiscalía, ¿no? De la semana pasada, donde no le hacen cargos criminales por el mal manejo de los archivos secretos, donde dicen que lo manejó mal, que mostró material que no había que mostrar. Pero lo más importante de ese informe es que dice, no seguimos haciéndole preguntas porque nos íbamos a dar cuenta que no las iba a recordar y no las iba a poder responder. Y el fiscal termina diciendo, bueno, es un hombre anciano, con problemas de memoria. Es verdaderamente lapidario el informe, ¿no? O sea, ayer sale la vicepresidenta Kamala Harris en el Wall Street Journal diciendo, estoy lista para la responsabilidad que me den. Algunas personas lo tomaron como que se estaba preparando para asumir la presidencia, si Biden o ser la candidata. Hillary Clinton esta semana dice, el debate sobre la edad de Biden es legítimo, que no es un comentario que ayude mucho. Y después empieza un run en las redes sociales muy fuerte de tuiteros pro Biden, pro demócrata, que hablan de Michelle Obama, o ahora crecientemente del gobernador de California, ¿no? Con algunas versiones que en mayo, junio habría alguna definición. Digo, un escenario complicado para la candidatura de Biden. Y por otro lado, un Trump que se está ganando fácilmente la interna republicana, un intento demócrata de a ver si le podían hacer alguna derrota en algún estado donde también votaran los demócratas para que Nikki Haley tuviera un empate o una victoria por un poquitito, tampoco la anduvo, ganó por una buena cantidad. Se le encolumnó atrás el Partido Republicano, se le está encolumnando el Senado, se le están encolumnando los representantes, muchos gobernadores han dado, de hecho, DeSantis, que era como una especie así de Golden Boy hasta hace poco, rápidamente se bajó y dio su apoyo a Trump. Y las encuestas de portales o de grupos de estudio no ligados a Trump ni a los republicanos, muchas veces muy afina a los demócratas como es CNN, dándole una ventaja a nivel del colegio electoral, y lo más llamativo, una ventaja a nivel de votos, ¿no? La audiencia sabe que el Partido Demócrata usualmente hace ya bastante tiempo saca más voto popular que el Partido Republicano, y los presidentes republicanos después llegan de mano del colegio electoral. Por lo tanto, esta idea de que Biden no se puede bajar, que es una locura, tiene otra dificultad, es que su vicepresidenta es muy impopular también, ¿no? No conozco ningún demócrata que en privado me hable bien de Kamala Harris. Entonces, sería muy fuerte que se baje el presidente y que se baje el vice. No tengo memoria en las últimas largas décadas de que se baje toda una fórmula presidencial. Por lo tanto, un escenario complicado. Sergio, dame tu opinión y ahí yo agrego algunos elementos. Yo creo que en principio las probabilidades de que no tengamos un rematch, una nueva elección entre el presidente Biden y el presidente Trump son muy bajas. Creo que estamos ante
algo casi inevitable, por más que en efecto existen muchos sondeos donde el electorado norteamericano, sobre todo el independiente, estaría feliz de tener otras opciones. Cuando uno lo mira en términos sociodemográficos, en particular los jóvenes se sienten extraños, ¿no? Frente a dos candidatos que pertenecen a una generación que es muy remota, ¿no? Que tiene una manera de entender el mundo absolutamente distinto a la generación Z, a los millennials, que conforman un porcentaje muy grande del electorado. Es una situación bastante paradójica también, por el hecho de que cuando uno mira la economía norteamericana, por lo menos las cifras macro, es una economía que tiene una inflación que se está desacelerando. Justo hoy se conoció un dato que muestra que todavía la lucha contra la inflación no ha terminado, y esto atrasa, me parece, una baja en los tipos de interés, pero de todas formas uno ve la bolsa de valores, la fortaleza, la resiliencia de la economía norteamericana, sobre todo mirando, por ejemplo, la tasa de desempleo, y los datos son alentadores. Pero el sentimiento del consumidor, el clima en la calle es totalmente distinto. Y hay una sensación de inseguridad, hay, sobre todo respecto a la inflación, la comprobación, ¿no? Que los salarios han caído en términos reales, que hay sobre todo en la inflación de las familias, los alimentos, indudablemente la percepción de que sigue siendo un fenómeno muy complejo, y esta situación económica, este mal clima económico, en buena medida la impopularidad del presidente Joe Biden. Por último, me parece también que esta es una elección donde, siempre las elecciones en los Estados Unidos son globales, ¿no? Y todo el mundo, obviamente, caso en particular, me parece que estamos, dada las circunstancias que estamos viviendo, con esta competencia con China, con al equilibrio, a la paz global, con lo que está pasando en Medio Oriente y también en América Latina, esta va a ser tal vez la elección más global, con más impacto en el mundo, de la que tenemos memoria. Y creo que eso es un dato también significativo. Estados Unidos tiene inmigrantes de todas partes del mundo. La inmigración es un tema importante, indudablemente en la vida, más allá obviamente de los hispanos, y creo que esta es una situación inédita, una característica de este proceso electoral. Sintetizo esta inevitabilidad del rematch entre Biden y Trump, la cuestión económica paradójica, ¿no? Con una economía que a nivel macro está bien, a nivel micro la sensación es donde todo el mundo va a estar observando lo que va a pasar en noviembre de este año en los Estados Unidos. Sí, bueno, ustedes hacen un resumen de todas esas aristas que hay que tomar en cuenta, y quería agregar quizás lo que podrían ser las estrategias políticas que se tejen y lo que hablan dentro de Estados Unidos de lo que pueda suceder. Pareciera que definitivamente el Partido Demócrata está entrampado, porque incluso hablas con algunos de ellos, incluso personas que toman decisiones dentro del partido, y dicen, si no es Biden, ¿quién más? Y eso es gravísimo, tomando en cuenta que es un sistema bipartidista y que es un partido histórico con todas las instancias del poder cubiertas, ¿no? Entonces nos llama la atención que solamente sea Biden y no nadie más. Hablan muy fuertemente de Michelle Obama, que no es política, pero obviamente podría atraer un número importante de votantes, y hablan de Gavin Newsom, y cuando yo le pregunto a muchas personas de diversos ámbitos, la mayoría de ellos no conocen a Gavin Newsom. Era una figura muy parecida a Ron DeSantis, pero Ron DeSantis sí tuvo esa exposición desde las elecciones de medio término a nivel nacional en esos medios una y otra vez. Creo que Gavin Newsom no la tiene. Lo que hablan de la estrategia es que ellos están esperando a que todo el proceso de las primarias se agote completamente, por dos razones. En primer lugar,
no solamente se trata de la salida de Joe Biden, sino cómo saldría él de esa candidatura, tomando en cuenta que es el presidente y hay que proteger a esa figura tan importante para el partido. Entonces, en primer lugar, si él ganara esas primarias, como lo promueven todos los medios de comunicación, como si hubiesen muchos más contrincantes, cosa que no pasa porque nadie se atrevió a retarlo y lo que los hicieron, los anularon completamente dentro de los medios de comunicación, él al ganar esa primaria, él estaría como si yo fui el que ganó las primarias de mi partido y ya yo derroté a Donald Trump una vez. Sin embargo, tomando en cuenta las encuestas, lo que dice la gente, hay encuestas que marcan más de 60 u 80%, o sea que de cada 10, 8 norteamericanos dicen Joe Biden está muy viejo para servir en un nuevo mandato. Entonces, él luego de las primarias quedaría muy elegante en sugerir a alguien más y adicionalmente se ahorran otro problema los demócratas, porque si Joe Biden en este instante dice no puedo servir para un nuevo periodo, se le armaría un gran problema a los demócratas porque lanzarían a una cantidad importante de varios candidatos a esas primarias y los que tienen el poder ahora alrededor de Joe Biden podrían perder ese poder porque podría venir un batacazo, algún candidato que rompa todo lo que sería el establishment, como dicen aquí, todo lo que tienen ellos bien amarrado. Y lo que dicen es que esa sorpresa, luego de las primarias, va a ser a través de la convención demócrata. Aquí, para explicarles rápidamente, pasa un proceso de primarias con diferentes maneras de votar dentro de Estados Unidos y a partir de allí se hace una convención. Justamente, y es importante resaltarlo, cuando se hicieron aquellas primarias demócratas entre Hillary Clinton y Barack Obama, ellos prácticamente quedaron empatados. Barack Obama tenía más, pero ninguno de los dos llegó a tener el número de delegados suficientes para ser el nominado del partido. ¿Qué pasó en esa convención? Hillary Clinton, que podría ser lo que va a ser Joe Biden, agarró y dijo, a mis delegados, a los que votaron por mí, yo creo que el candidato debe ser Barack Obama, así que les doy la libertad de que lo hagan. Y allí se hace un procedimiento muy particular de la política estadounidense en donde el candidato se elige por ovación. Prácticamente es el grito de cada uno de los delegados en plena convención abarrotada de gente, donde se escoge, no a través de un voto y un papelito, sino a través de esa aclamación o esa ovación al candidato. Yo creo que por ahí va la vía, porque si no, no puedo entender, porque no solamente se trata de la edad del presidente, sino de los números en política exterior, en economía, que hay algunos números positivos, pero la gran mayoría de las personas no están contentos y no tienen los bolsillos llenos como estuvieron en otras administraciones, y adicionalmente el tema fronterizo. Así que no sé si esa va a ser la estrategia, pero es importante. Y Donald Trump sigue imbatible en las encuestas, pero va a ser una persona que quizás a partir de marzo, abril, mayo, va a estar en vez de los rallies y recorriendo el país, va a tener que estar en las salas de juicio. Obviamente eso le ha ido subiendo las encuestas, pero lo coloca en desventaja. Hay varios fiscales ya tratando de que el juicio se inicie rápidamente y bueno, y las audiencias no paren. 3, 4 veces a la semana él metido en una corte. Eso es fundamental tenerlo en cuenta porque al final los candidatos tienen que recorrer el país. Aunque no creo que Joe Biden lo vaya a hacer mucho, yo creo que la campaña de él también va a ser desde un sótano. No sé si ustedes quisieran agregar algo a esos puntos, ¿no? No, me parece muy interesante lo que acabas de contar. Hay muy pocos casos en la historia de toda la aclamación, pero es tal como vos decís, digamos, es un mecanismo medio de emergencia para salir de un brete complicado, y este es un brete mucho más complicado que aquel de Obama-Hillary, ¿no? Digamos, si uno lo mira, es hoy mucho más complicado, porque eso era un empate crítico y se trató de evitar que escalara más allá de un punto de no retorno la tensión. Claro, y debe haber habido un consenso interno. No sé si puede haber un consenso interno con la figura de Biden. Y adicionalmente,
si Kamala no quieren ser, él tiene que agarrar una figura y decirle, y tú elige a tu propio vicepresidente, para tratar de salvarse también de esa figura, ¿no? Claro, volvemos a esto, digamos, tenemos casos de presidentes que han abdicado, Lyndon Johnson en el 68, ¿no? Pero él era un caudillo político, dijo, esta es mi decisión, no por un tema de edad ni de nada, sino para descomprimir el tema de Vietnam, la violencia por los temas raciales, pero hay que remontarse mucho para ir a una situación de este tipo, de un presidente que decida no ir a su segundo mandato voluntariamente, ¿no? Gaby, creo que también hay que tener en cuenta el efecto Pato Rengo que implicaría que el presidente Joe Biden ahora mismo o en marzo dé un paso al costado, ¿no? Quedaría muy debilitado en su gestión, quedaría muy debilitado también en la relación con otros factores de poder globales, con lo cual esto por lo menos prolonga hasta agosto, ¿verdad? Cuando se realice la convención, esta especie, bueno, de expectativa de que podría ser él, ¿verdad? El presidente. Me parece una solución que también desde ese punto de vista alarga la vida útil, influyente, el presidente Biden como tal, ¿no? Exactamente. Creo que la clave, el soft landing, entre comillas, porque no va a ser muy soft, que digamos, es usar la convención. Con el agregado de que hay que ver, me imagino que la van a disciplinar a Kamala, pero ella también tiene que dar el paso acostado, ¿no? Yo lo creo, y además debe tener muchas presiones para que eso ocurra, ¿no? Hay otro punto que estaban discutiendo el día de hoy y creo que por ahí se van a ir los republicanos, luego de ese informe que liberó de culpas por los documentos clasificados a Joe Biden, pero dijo que estuvieron 5 horas con el presidente y tiene lapsus mentales y todo eso. Ahora los republicanos van a empezar a presionar porque se haga un nuevo examen cognitivo. Incluso el día de hoy, dentro de la rueda de prensa en la Casa Blanca, le preguntaron a la secretaria de prensa si dentro del examen físico van a incluir ese examen cognitivo. Ella dijo que bueno, que no estaba planteado. Yo creo que es necesario para el país, porque si 8 de cada 10 piensa que está mal el señor, se tiene que hacer. ¿Creen que esa puede ser una vía interesante para que los republicanos sigan acorralando un poco más y sacándole punta a este tema? Yo creo que el informe de fiscales y de personas que no transmitieron durante los últimos largos meses ser muy afines a Trump, ni republicanos, ni mucho menos, absuelve judicialmente a Biden, si bien dice que manejó mal el tema de la información clasificada, que dio a conocer información de manera errónea. Pero la clave de ese informe es el político, no el judicial. Sí. Es un informe lapidario en términos políticos. Es un informe que inhabilitaría a esa persona a ser gerente de un banco en un pueblo chico. Sí. ¿No? Digo, esta idea de, bueno, mirá, ahí dice que Trump lo manejó con mala intención los papeles, y Biden lo manejó mal, pero bueno, porque está viejito. Digo, es terrible el informe ese. Y lo más terrible es que está hecho por gente que no digo que sea prodemócrata, pero que claramente en la redacción de las consideraciones no muestra ninguna animadversión a Biden, ¿no? Me parece que ese informe es un golpe tremendo. Tremendo. Y además, en el otro caso, lo acusan a Trump de manejar mal las cosas conscientemente, pero lo ponen como una persona que sabe lo que hace, que decide hacer las cosas, que la puede decidir hacer mal. Pero digo, fue verdaderamente, yo no podía creer lo que estaba escrito ahí, más de gente que supuestamente no quería dañar a Biden, ¿no? O sea, ¿cuál será la situación de este hombre en sus charlas privadas o en sus charlas con interlocutores, que aún los que tratan de no hacerle daño o demasiado daño, no les queda otra de
ponerlo en una situación verdaderamente muy, muy complicada frente a la opinión pública. Sí, ahora quería cambiar de tema para ir tocando diferentes tópicos. Ya tenemos la primera media hora en vivo y en directo a través de todas las plataformas de El Político News, en Instagram, en Facebook, y también estamos a través de LinkedIn, a través de mi cuenta personal. Quería retomar ahora también el tema de lo que dijo Donald Trump el pasado fin de semana con respecto a la OTAN, cómo impacta eso dentro de la campaña política aquí, pero sobre todo cómo impacta a Europa. ¿Qué dijo el expresidente? Básicamente dijo que él alentaría a Rusia a atacar a cualquiera de los países de la OTAN que no están cumpliendo con esa cuota del 2% en el tema de seguridad. A simple vista se ve una alarma en esa declaración, pero yo creo que ha provocado el debate justo y necesario en la semana perfecta para que eso ocurra, que es justamente donde se está llevando la conferencia de seguridad de Múnich. Prácticamente cambiaron lo que era el punto central de esa conferencia, que si la competencia entre Estados Unidos y China, el tema de Rusia y Ucrania, y lo centraron en él. Pero lo centran en él y varios europeos ya señalan que definitivamente es un debate que se tiene que abrir, porque Europa tiene mucho tiempo buscando esa protección de Estados Unidos, atacando el imperialismo, pero es muy chévere atacar al imperio que te da ese protectorado. Entonces, ¿hasta dónde Europa tiene que autoprotegerse y adicionalmente cumplir con esos compromisos? Eso lo tenían sellado allí en piedra, debían cumplirlo, pero se han ido corriendo esas arrugas. No sé qué ven ustedes de esto. Es como una visión distinta, porque aquí en todos los medios americanos es el señor ya puso en riesgo a la OTAN. No creo que Putin, para invadir a alguien, necesite que Trump diga algo o no. Si él lo tiene en planes, sencillamente lo va a hacer. ¿Qué creen ustedes? Trump está en campaña, sabe que su electorado está muy preocupado por los dólares que gasta Estados Unidos en defender Europa, y más aún los billones de dólares que está usando Estados Unidos para ayudar a Ucrania. Habla su electorado. Trump y Putin también tienen muy en claro que si tocan un país de la OTAN, tocan a Polonia, Estonia, cualquier miembro de la OTAN, sea presidente Biden, sea presidente Trump, sea presidente el gobernador de California, Michelle Obama, vamos a la Tercera Guerra Mundial. Obviamente lo hace con estilo Trump, en una semana donde no solo está la conferencia de Múnich, sino que a su vez fue la famosa entrevista de Tucker Carlson a Putin, una clase infinita y bastante aburrida de historia distorsionada, sí, pero que bueno, mostró durante más de una hora a Putin y su relato en la televisión, donde ya empieza a haber una fatiga en la sociedad americana y en la clase política sobre el tema de la guerra de Ucrania, donde el Estado profundo americano, que las agencias de inteligencia, el Pentágono, que tuvieron en contra de Trump en el 16 y en el 20, yo creo que ahora lo ven con un poco de mejores ojos, porque se dan cuenta que hay que aflojar la rusofobia y empezar a focalizar en serio en China, porque Rusia no es el rival estratégico principal. Es un país con un PBI más chico que Canadá, más chico que Brasil, más chico que Italia, con estancamiento demográfico, productor de materia prima. Creo que el Estado profundo americano está empezando a buscar canales de interlocución con Rusia, y los propios rusos también. Me han comentado gente que se maneja con buenos vínculos con la diplomacia rusa, que diplomáticos muy importantes rusos en privado dicen, bueno, tenemos que abrir canales de diálogo con Europa, tenemos que abrir canales de diálogo con Estados Unidos, no nos podemos entregar así a China, ¿no? Digamos, estamos demasiado pegados a China, ¿no? Entonces, me parece que de los dos lados empieza a haber como una intención de buscar acercamientos. Sergio. Yo tengo una opinión parcialmente distinta en este sentido. Creo que Estados Unidos es el responsable que
en lo que llamamos Occidente, ¿no? Europa, buena parte de América Latina, los aliados que esta, bueno, la posguerra, a partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo un rol pivotal en eso, es el responsable del avance del progreso económico y social en todo el planeta, en la expansión de la democracia, que es imperfecta, pero nunca tuvimos tantos gobiernos democráticos. Este año votan la mitad del globo, y eso en buena medida es gracias a los Estados Unidos. Creo que esa responsabilidad histórica que ha tenido Estados Unidos, que es muy importante y que le ha dado un prestigio y una influencia extraordinarias, tiene que ser, tal vez no mantenida en su conjunto, porque eso no solamente es caro, sino que implica un involucramiento en recursos, en tiempo por parte de su liderazgo. Pero por lo menos hay que entender que si uno quiere replantear eso, y yo entiendo que hay fases, hay momentos de mayor o menor intensidad en el involucramiento de un país en el concierto de las naciones, eso hay que hacerlo con prudencia. Cuando hablamos del sistema internacional, de la política internacional, de la defensa, son temas demasiado importantes como para, bueno, hacer comentarios que tal vez uno pueda hacer tomando un café con un amigo o, digamos, después de jugar al golf, pero no la palabra de un expresidente y tal vez de un futuro presidente. Entonces, con todo respeto, yo creo que el presidente Trump tiene un gran, me parece, mérito, y es haber planteado la cuestión del financiamiento de la defensa. Tiene razón. Yo creo que muchos países europeos descansaban en los Estados Unidos y no invertían lo suficiente en materia de seguridad. La pregunta es los cómo, no los qué. ¿Cómo se plantea este tema? ¿Con qué métodos? ¿Cuáles son los costos de hacer pública una situación como lo hizo el presidente Trump esta semana, donde, bueno, después de la agresión que sufrió el pueblo ucraniano, poner a Europa en casi una situación de víctima, ¿no? De otra eventual agresión rusa? Recordemos que el régimen de Moscú acaba de publicar una lista de casi 140 líderes de países de Europa del Este, Polonia, Estonia, Lituania, a los cuales pretende capturar. Es una potencia agresora que genera pánico en muchos de los países que son aliados históricos de Estados Unidos, como Finlandia, Suecia, Polonia, la República Checa, Eslovaquia. Creo que hay que ser muy prudente en el uso de la palabra, en los términos, y entender que el papel de Estados Unidos, yo entiendo que puede haber fatiga, entiendo que puede haber una sensación de que es injusto sostener económicamente el equilibrio internacional, pero la historia le va a dar a Estados Unidos, le va a reconocer un papel fundamental en este sentido. Y yo creo que hay una responsabilidad importantísima de sostener lo que llamamos Occidente, de sostener el mundo libre y democrático, de sostener el imperio de la ley. Si a la democracia le va bien, a Estados Unidos le va mejor. Cada país que deja de ser democrático es un potencial problema para los Estados Unidos. Y yo creo que eso es fundamental. Entiendo que uno no puede, como ocurrió en otra época, plantear utopías, que países que fueron siempre autoritarios o que ni siquiera son países modernos puedan ir hacia una democracia. La democracia entiendo que no es el sistema ideal para todos los países, pero los países que ya lograron la autonomía democrática, la sustentabilidad, que son países que cooperan. Y te complementaría algo, Sergio, si me permitís, es que en realidad este comentario tiene olor un poquito a viejo, porque Europa, después del ataque ruso a Ucrania, ha aumentado muy fuertemente su gasto de defensa, especialmente Alemania. Alemania este año ha aumentado no solo su presupuesto de defensa, sino que está aumentando radicalmente la ayuda militar a Ucrania. La Unión Europea aprobó hace pocos días un paquete de ayuda económica de 50.000 millones de dólares a Ucrania. O sea, me parece que Trump o lo dijo pícaramente o
y sabiendo que es información ya un poquito vieja, que es algo que él usó en las reuniones con la OTAN en el 18, en el 19, cuando lo agarró ahí con la televisión transmitiendo y retó a los países de la OTAN en una de las famosas cumbres, no me acuerdo si la del 18 o la del 19, pero Europa, digamos, Putin lo sacó de esa modorra. Digamos, Italia está ayudando militarmente, hay todo un aumento de la producción de armamento que los países de la Unión Europea están elaborando, la construcción de nuevas plantas para la producción de armamento. Es un mensaje políticamente atractivo para su electorado, como dice Sergio, imprudente para un líder de una superpotencia, pero ya conocemos cómo es Trump, digamos, ¿no? Su prioridad ahora es ganar y después verá. Pero además, desactualizado, en el sentido que la Europa del 2022, 2023 y la del 2024 a nivel de gasto militar, de inversión en Fuerzas Armadas, no es la de hace 5 o 6 años, donde Europa sí, muchos países no llegaban ni a un punto del PBI, especialmente Alemania, donde Alemania no gastaba en defensa y le compraba billones de dólares de gas a los rusos, y los rusos con esa plata financiaban su presupuesto de defensa. Hoy ya eso no existe. Europa ha reducido en un 99,5% la importación de gas ruso, ha aumentado su gasto militar. No sé si Trump sabe que está desactualizado y lo usó igual electoralmente, espero que sea así, que sea una picardía nomás, o no, o sus speechwriters no le han diseñado un mapa, digamos, actualizado de la realidad europea. Sí. Hablando justamente de ese mapa actualizado, está esa comparación que han hecho entre los países del G7 y lo aprovechaba Vladimir Putin incluso en esa entrevista con Tucker Carlson, y el crecimiento que han tenido los países del BRICS. Y bueno, yo a veces hablo con los ciudadanos que no le están siguiendo el pulso a la noticia y dicen, bueno, está bien, ya basta del imperio norteamericano, ahora le toca a alguien más, le toca a China. Lo que pasa es que creo que es fundamental explicar aquí lo que ustedes hablaban del tema de democracia y el tema de libertades. No es lo mismo que el líder mundial sea una democracia con defectos y con todas las cosas que puede implicar ese Estados Unidos y con todos los abusos que comete aún siendo democracia, porque eso también hay que reconocerlo, a ser una autocracia, una dictadura que es tan poderosa y que ya nadie te llama así, y ese se convierte en el líder mundial o el bloque de países que creen que los ciudadanos no deben tener ningún tipo de libertad, sean los que lleven la voz cantante y la moneda y el poder en el mundo. ¿Cuán peligroso es que China y Rusia como aliados, Rusia chiquito, pero de la mano de China y otros países que son autocracias, se conviertan en ese nuevo Estados Unidos? Mira, ahí tocaste un punto fundamental. Los que estamos en política internacional, en la academia o en la función pública, cuando nos ha tocado, esta idea que la política internacional es interés, los países no tienen amigos, las grandes potencias se comportan a lo largo de la historia todas bastante parecidas, pero yo siempre tuve profesores, sea en Estados Unidos, en Italia o en Argentina, siempre que los mejores profesores siempre ponían un matiz en eso, ¿no? O sea, Roosevelt era un emperador mundial, Stalin era un gran emperador mundial, pero trataban a su población radicalmente diferente. Digamos, si vos hacías una crítica a Roosevelt en el diario y te tocaban la puerta a las 2 de la mañana, era un vecino que se había equivocado, no la policía secreta para llevarte. Stalin te asesinaba, ¿no? Mao te asesinaba. Entonces, esta idea, cuidado con que todo es igual, ¿no? Las grandes potencias son todas iguales. Cuidado, las grandes potencias, el primer indicador es cómo tratan a su población. ¿Ustedes se imaginan en Estados Unidos que desapareciera como desapareció Jack Ma? Un día desapareció. Uno de los empresarios más conocidos, más ricos de China, desapareció. Y el Estado chino decía, desapareció. Después, tiempo largo después, apareció. Y su empresa pasaron a ser controladas por otras personas. O el ministro de Defensa chino el año pasado desapareció. Sí.
Y todavía está desaparecido. Se imaginan ustedes Austin. ¿Dónde está Austin? No, no está. ¿Dónde está? No preguntes, ¿no? Cuidado con esto, digamos, porque esta idea de que todo es igual, el que está en la cúspide va a gobernar igual, no es igual. No fue lo mismo Estados Unidos en Europa occidental que la Unión Soviética en Europa oriental. Como a mí me enseñaba un viejo profesor en Estados Unidos, me decía, medio en chiste, pero con algo verdad, me decía, el imperio soviético llega hasta donde llegan los tanques soviéticos. El imperio americano hasta donde llega, no voy a decir la marca, una casa de comida rápida con una M dorada. ¿No? Muy bien. Entonces, atrás de ese chiste, cuidado con eso. Cuidado con esta idea que es todo igual. Digamos, como dice Sergio, el mundo occidental, lo que le gusta a Putin y lo que le gusta a China del mundo occidental es el capitalismo, ¿no? En eso Fukuyama tuvo razón, somos todos capitalistas. Cuba, la oligarquía cubana es capitalista, el chavismo es capitalista, el kirchnerismo es capitalista, todos somos todos capitalistas. China es capitalista, uno va a Moscú y es una ciudad archicapitalista. Digo, ahora, no todo el mundo es democrático. Claro. Y hay un desafío muy fuerte a los valores occidentales, no solo del modelo chino, del modelo autoritario ruso, el modelo del fundamentalismo islámico, sea chiita, sunita, ISIS, Al-Qaeda, Irán, lo que sea, Hamas, sino también de los que dentro de Occidente atacan a Estados Unidos, ¿no? Digamos, hace un rato estaba en un Zoom en Nueva York con una colega y estábamos hablando de las 3 presidentes de universidades VIP de Estados Unidos en un hearing del Congreso americano que no pudieron decir que alentar el genocidio de judíos era un delito. Contestaron 5 veces, bueno, depende del contexto, cómo lo diga, quién lo dice, ¿no? Este mundo de la escuela crítica que se ha apoderado de las universidades americanas en las últimas décadas es un germen que también ataca a Occidente, la destrucción de los próceres. Yo he ido a Estados Unidos a fuertes militares, le han sacado la placa, no se llama más Fort Bragg, se llama ahora Fort Liberty, porque Bragg era un general malo del sur. Ah, bueno, ok. Voy a una universidad, hay un monolito con los pernos arrancados. No, acá estaba Jefferson, pero descubrimos que tenía una amante negra. ¿No? Uno va a Broadway. Yo quise ir a ver la vez pasada Hamilton. Me convencieron de ir a ver Hamilton. Voy a sacar la entrada de Hamilton, me encuentro en la cartelera al general Lafayette, francés, protagonizado por un actor afroamericano. ¿No? A lo mejor ese actor es maravilloso, merece el Oscar, ojalá tenga una carrera, pero ¿qué hace haciendo del general Lafayette? Yo voy a ver una obra histórica y me encuentro con una ingeniería de lo políticamente correcto. Entonces está Hamilton, su esposa, la hermana de la esposa que era amante de él, parece la historia, la esposa es blanca y la hermana es afroamericana. Digo, es como poner suecos y alemanes en el Rey León, digamos, ¿no? Entonces, cuidado que la amenaza de Occidente, a Occidente, no es nada más de Rusia, de China, del modelo. Hay un proceso interno de autodestrucción de Occidente, de ataque a la religión, de ataque a los valores, de ataque a la familia, de ataque a los próceres, el colapso del ingreso a las Fuerzas Armadas Americanas. Hay una caída terrible de la cantidad de jóvenes que quieren llegar a la Fuerza Armada Americana, cosa que es lógico. Si en TikTok, manejada por los chinos, en la mainstream americana demócrata woke, me dicen los héroes son malos, racistas, ladrones, degenerados, nosotros somos como imperio maligno. ¿Para qué voy a ir a pelear? ¿Para qué voy a ir a morir por este país? Entonces, cuidado que con este virus interno que tenemos, de autoflagelación, de autocrítica, que obviamente lo usa la inteligencia y la propaganda rusa la usa, la inteligencia y la propaganda china la usa, ¿no? Digamos, tenemos que empezar a hacer la tarea no solo de contener a los actores autoritarios internos. Yo siempre repito el mismo ejemplo. El anterior dueño de Twitter, ahora X, le canceló la cuenta al presidente de Estados Unidos porque no le gustaba lo que decía. Ahora, yo tenía cuentas en Twitter
de gente que trabaja para Hezbollah. Hamas tenía una cuenta de Twitter. La Cancillería rusa tenía una cuenta de Twitter. Y la empresa americana Twitter, que paga impuestos en Estados Unidos, le canceló la cuenta al presidente de los Estados Unidos porque quería que ganara Biden, porque Biden era malo, porque Trump era malo. Digo, cuidado con eso, cuidado con esa autoflagelación que los rivales de Occidente utilizan y potencian. Sí, yo a esto agregaría para la respuesta de Sergio el tema de cómo se ha tratado lo que es el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, porque prácticamente están atacando a unos niños de pecho. Yo sé que obviamente hay civiles que pagan ahí la guerra, pero se están cometiendo unos excesos, y adicionalmente lo comparo un poco con lo que ha pasado con Ucrania. Prácticamente no se ve nada de lo que pasa en Ucrania. En Ucrania el sentido es completamente opuesto. Incluso oía un comentario cuando venía a casa, decían algo así que la OTAN con la intención de poder matar a 1.000 rusos, no le importa que mueran 10.000 ucranianos. Entonces, los ucranianos parece que valen menos que las personas que están en la franja de Gaza, y son completamente distintos el tratamiento que se da a cada una de estas guerras. Quería que también lo viéramos bajo esa lupa de las universidades y todo eso, porque hablo con jóvenes y hablan de eso. O sea, Israel es malo por naturaleza y porque sí, y les tratas de explicar que es una democracia que ha tenido que combatir mucho y no necesariamente lo ven de esa manera los jóvenes. Sergio. Me parece, Gaby, que es parte de lo que contaba recién Fabián, que explicaba muy bien. Lamentablemente, el conflicto en Medio Oriente, para muchos, sobre todo jóvenes de los Estados Unidos, en particular jóvenes universitarios, ellos miran esto con un prisma, con un lente que está influenciado por estos conceptos que, en mi opinión, impiden ver con objetividad la naturaleza histórica de este conflicto, lo que ha ocurrido y cuál fue el motivo por el cual efectivamente Israel invadió Gaza, que fue el ataque terrorista del 7 de octubre pasado. Cuando uno repasa las imágenes de ese ataque, cuando uno revisa en qué consistió, cuáles fueron los objetivos, la violencia inusitada, la planificación muy puntualizada y en el detalle, ¿no?, de todo lo que ocurrió, realmente llama la atención cómo en general cuando uno analiza las protestas a favor de el pueblo palestino, hay una confusión, por ejemplo, entre Hamas y la cuestión palestina, hay una desinformación realmente extraordinaria. Me parece que esto yo lo tomo como algo autocrítico, ¿no? Porque indudablemente hubo previo a esto toda una construcción de victimización de los actores de este hecho terrorista sin precedentes. Y bueno, no hubo un esfuerzo como para esclarecer, para informar, para educar, para comunicar, cosas que son muy objetivas, ¿no? Yo en este caso debo confesar que miro todo con ojos singulares porque yo soy judío y obviamente trato de mantener mi rol como analista lo más incólume posible, pero hay momentos en los cuales uno tiene sentimientos, una historia, una identidad, y por supuesto eso influye en mi manera de verlo, ¿no? Y quiero reconocerlo porque es así. Pero más allá de esto, Gaby, me parece que hay en los últimos tiempos una especie de reacción, rechazo a la idea de la guerra. Hay un pacifismo ingenuo. Por supuesto, uno apoya cualquier esfuerzo para evitar la guerra, pero lamentablemente la historia de la humanidad nos enseña que las guerras son inevitables, ¿no? Que siempre hemos tenido guerras, que siempre hay actores en el sistema internacional que solamente entienden el idioma del poder, nos guste o no nos guste. Por eso la capacidad disuasiva es tan importante, por eso
invertir en las Fuerzas Armadas, invertir en capacidad de defensa, es algo fundamental para todos los países, pero fundamentalmente para los Estados Unidos. En América Latina hemos tenido, y estamos teniendo todavía, el caso de Venezuela, Cuba, por supuesto, Nicaragua, dictaduras militares que son muy violentas, que violan los derechos humanos. Y mucha gente tiene un pensamiento antimilitarista porque critica estas actuaciones específicas. Lo hemos vivido en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil. Hay una confusión ahí entre la institución y hechos concretos donde efectivamente hay personas involucradas en crímenes, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Y creo que en Occidente, en el último medio siglo, sobre todo a partir de la gran frustración que implicó Vietnam, hemos caído en cierta ingenuidad respecto de la importancia del papel de las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos, hasta hace no mucho, bueno, por lo menos formalmente el sistema político sostenía y hay todavía una inercia de sostener la importancia de los veteranos. Todavía hay, por suerte, instituciones que garantizan un tratamiento, me parece, mucho mejor que lo que uno ve en otros países, pero en buena parte del electorado está esta reacción negativa al uso de la fuerza, a involucrar a Estados Unidos en conflictos. Yo entiendo lo que eso significa, yo entiendo el dolor infinito de familias que han perdido seres queridos, pero cuando uno mira la importancia que tiene para sostener los principios fundamentales en los cuales está estructurada la sociedad norteamericana, el involucramiento de Estados Unidos en cuestiones que son vitales para el interés nacional, como es el caso de Israel en Medio Oriente, como es el caso de Ucrania, si caen esos bastiones, el peligro es no solamente para los países que caerían en manos de dictadores, asesinos, el peligro es para Occidente en general y para Estados Unidos en particular. Lo que pasa en Ucrania impacta, créanme, Washington, Montana, en el corazón de los Estados Unidos. No son temas que están desdoblados, que están desacoplados. Probablemente quienes tenemos la oportunidad de comunicar tenemos el desafío de explicar exactamente cómo influye. Pero me parece que es muy importante sostener la llamita de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, del Estado de Derecho en todos los países donde está en riesgo. Ya llevamos 52 minutos, esto lo vamos a tener que hacer más seguido y tenía muchos otros temas que conversar, pero quizás tomando en cuenta esa ingenuidad pacifista que tú mencionas, Sergio, también hay mucha ingenuidad socialista y de igualdad y de todo lo lindo que puede sonar, no digamos comunismo, porque los jóvenes tratan de no decir comunismo, pero sí de todo eso, que todo sea para iguales, el capitalismo salvaje y todo ese tema. Y allí quería aprovechar la figura de Javier Milei y ese discurso que dio en el Foro Económico Mundial. A mí me pareció increíble porque a veces uno trata de explicar esas cosas y no llega a ese nivel de comprensión. Y creo que es fundamental volver a rescatar a ese capitalismo que ha hecho que las naciones crezcan de una manera que no existe otra en la historia. Y ustedes conocen bien eso, independientemente de que sea el Javier Milei presidente de Argentina y lo que esté pasando en Argentina. El Javier Milei que tiene la claridad de explicarte cómo el socialismo roba, te quita la libertad y no te hace desarrollarte plenamente como un hombre próspero en un sistema en donde realmente el Estado es el que lleva el control de todo. Quería cerrar con eso, a ver si podemos en 3 minuticos cada uno dar la opinión sobre este punto que también tenemos que rescatar. Sí, Gaby, me parece fundamental. Milei, al igual que Trump, al igual que Meloni en Italia y otros, son como bestias negras para la hegemonía cultural de izquierda. Lo que está haciendo la izquierda en Estados Unidos y en Europa es Gramsci. Hay que releer El Príncipe Moderno, es Gramsci. Destruir la iglesia, destruir la Fuerza Armada, copar la educación. No hay nada nuevo.
es Gramsci. Gramsci y un poco de neomarxismo europeo, Jean-Paul Sartre, Althusser y otros de la década de los 60, el admirador de Mao, ¿no? Como era Sartre. Entonces, me parece que lo que no se le perdona a Milei acá es que da esa batalla cultural. Y el tipo habla de manera abierta, de manera descarnada, haciendo exageraciones. Ahora, le quita el monopolio a la izquierda de lo políticamente incorrecto. Digamos, una de las cosas que hace Milei tan atractivo es que dice lo que piensa, y eso le ha generado un gran rédito electoral y político. Y otro elemento importante, mucha gente dice, no, Milei, mira el discurso que dijo, no dio cifras económicas. ¿Hace cuánto que un presidente latinoamericano no es el discurso más mencionado en Davos? ¿Hace cuánto? Digamos, yo no recuerdo desde que sigo el tema Davos, no recuerdo, no, mira, el discurso de Davos fue de este latinoamericano, siempre es el americano o Xi Jinping. Y, digamos, esta batalla cultural que dice, no, Milei es lo contrario a la tradición de la Iglesia Católica. Bueno, en el Vaticano tuvo la audiencia más larga de un presidente argentino desde que Bergoglio es papa. Digo, me parece que la centro-derecha y la derecha democrática de Occidente tiene que animarse a dar la batalla cultural. Sí. A veces con exageraciones, con alguna chicana, como hace el rival, digamos, claro. Manejar las redes, darle importancia a la batalla en las universidades. Yo encontré el fenómeno Milei antes que en las políticas, en las aulas universitarias. Ahí empezó. Yo lo encontré ahí. Yo digo, estos pibas, ¿quién apoya? Milei, ¿quién es Milei? ¿No? Después en las redes sociales. Digo, me parece que fue tal la exageración que cometió la izquierda occidental en atacar los valores occidentales que hay una reacción. En algunos casos eso tendrá una canalización política exitosa con victorias, puede ser Trump otra vez, en otras no, pero me parece que los que compartimos los valores occidentales, judeo-cristianos de Occidente, de democracia, de república, de derechos humanos, de no cancelación, de lo diverso, hay que animarse a dar esa batalla cultural. Vamos a ser atacados, criticados, acusados de fascistas, de nazis. Hay que explicarle al LGBT de Occidente que jamás ejecuta homosexuales. Hay que explicárselo, porque parece que no entran a Google y no miran eso. Hay que explicarle a los que usan la camiseta del Che Guevara y van a las marchas del LGBT que el Che Guevara creó el primer campo de concentración para homosexuales de América Latina. Hay que hacer docencia porque ese virus que entró a la cultura occidental nació básicamente en las universidades, en los lugares de formación y ahora en las redes. Y hay que dar esa batalla, como académico, como profesor, respetando al otro, pero también exigiendo que me respeten, ¿no? Esta idea de decís algo que no me gusta, lo cancelamos en las redes, lo acusamos de nazi, de fascista, digamos, no nazi, de fascista. Nosotros defendemos el derecho que vos hables y yo defiendo el derecho de que vos hables y de que yo hable. No estoy haciendo lo que hacen los woke, que es o decís lo que yo te digo o te cancelo. Yo no te quiero cancelar, quiero debatir con vos, quiero discutir con vos. Yo creo que coincido plenamente con Fabián. Javier Milei implica una especie de soplo de aire fresco en términos narrativas y su valentía en reivindicar el sector privado, reivindicar el papel del riesgo en el capitalismo, del empresario como héroe que trabaja miles de horas para lograr sus objetivos y muchas veces fracasa. Todo eso creo que tiene un valor realmente muy, muy, muy significativo. En lo personal, me cuesta encontrar un líder que haya realmente bastante eficacia. Los principios de la libertad, del mercado, de la iniciativa privada. Es más, voy a exagerar un poco acá, pero me parece que desde Ronald Reagan no tenemos un líder que articule de forma tan contundente.
La manera en que conceptualiza ambos, socialismo, capitalismo, es magistral y puede dar un despertar, ¿no? En esa batalla cultural. Tal cual. Bueno, creo que se nos agotó el tiempo, lamentablemente nos tiramos una hora completica aquí en este live a través de todas las plataformas de El Político, en las redes sociales El Político News. Aquí estamos Sergio Berenstein, Fabián Calle y Gaby Peroso, los tres hacemos artículos de opinión y estamos pendientes de medirle el pulso a cada uno de esos puntos en Latinoamérica y Estados Unidos de la política, la economía, y como siempre nos pueden leer y ver a través de elpolitico.com. Ha sido un placer en vivo, creo que están de acuerdo que lo hagamos más seguido para ir educando y también haciendo y también trayendo más personas, ¿no? Gracias, Gaby, un placer siempre grande. Un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Bye, bye. Nos despedimos así hasta la próxima.